¿qué tal? Muy buen sábado para todos. Esto es El Inversor, el programa de nuestro amigo Tomás Bulat. Hoy en unas merecidísimas vacaciones. Ya pronto va a estar otra vez con ustedes. Vamos a estar acompañándolos, reemplazando o intentando reemplazar a Tomás Bulat, que conduce este programa con maestría. Vamos a intentar estar a la altura de las circunstancias. ¿Y qué semana viene? El lunes, martes, miércoles, días clave. Sé que esto puede sonar a un lugar común periodístico, pero es así, y es así en serio. Empiezan unas horas claves para el futuro financiero y económico de la Argentina. El día martes, a las 10:30 de la mañana de Nueva York, en el despacho de Tomás Griesa, otra audiencia, una más en este juicio del siglo, y el juez de los Estados Unidos, el juez de primera instancia, le va a decir a la Argentina si le repone o no el stay. ¿Qué es el stay? La posibilidad que el país pueda pagar aquel vencimiento del 30 de junio de 539 millones de dólares que Argentina no pudo pagar pese a haber transferido la plata al Banco de Nueva York. Bueno, es una decisión de Griesa si la Argentina va a poder o no pagar. Las consecuencias de pagar son que se le abre luego al país una posibilidad de al menos unos meses, hasta septiembre, hasta el próximo vencimiento importante, de negociaciones con los fondos buitres. Esto es lo que esperan los mercados, esto es lo que se estuvo viendo al menos ayer en la Bolsa de Comercio y en los títulos públicos que estuvieron subiendo. ¿Cree el mercado, y solo el mercado, que puede haber un final feliz en este stay, en esta audiencia del martes con el juez Tomás Griesa? Pero también es nuestra obligación decir qué puede pasar si no hay stay. Si el juez Tomás Griesa decide no permitirle a la Argentina hacer los pagos. Bueno, hay una palabra horrible que vivió el país que se llama default, un default. ¿Va la Argentina a un default? Bueno, lo cierto es que la Argentina no va a pagar sus bonos si Griesa no permite o no decide en esta audiencia, repito, clave del martes, permitirle a la Argentina hacer esa liquidación. Y si no lo puede hacer, para la Argentina, ya dijo el jefe de gabinete Jorge Capitanich públicamente que el país no considera que va a entrar en default porque el dinero ya está girado a Nueva York y que en definitiva, si no se pagan estos bonos, este bono discount, la culpa es del Banco de Nueva York, que es el que tendría que haber pagado, de la justicia de Estados Unidos a través del juez Griesa por no permitir por un fallo judicial pagar, y de los demandantes, o sea, de los fondos buitres que hicieron una presentación judicial para que Griesa impida este pago. ¿Por qué aclara esto Capitanich? Porque si eventualmente los tenedores de bonos que tendrían que haber cobrado el 30 de junio no cobran, el juicio eventual se lo tendrían que hacer a estos tres entes, a los callouts, a la justicia de Estados Unidos por la decisión de Griesa y al Banco de Nueva York. Esta es la posición argentina y Argentina nunca va a reconocer oficialmente que entró en default. Si es un default, de todas maneras, va a ser un default técnico o selectivo, o sea, algunos bonos. Estos bonos que vencen en los Estados Unidos. El resto de la deuda será pagada en tiempo y forma. Cualquiera sea la definición, si para la Argentina no se entró en default, seguramente las calificadores de riesgo se lo van a remarcar a la Argentina que sí entró en default. Cualquiera sea el escenario, lo que hay que decir, lo que hay que anticiparles a ustedes es que no hay que esperar catástrofes. Lo que hay que esperar es, sí, una situación económica difícil, más problemas para conseguir dólares, más problemas de financiamiento y quizá una recuperación de la economía mucho más lenta. Esta semana que terminó se conoció un nuevo dato de inflación, de esta inflación oficial IPC-NU, 1,3%. Para el gobierno la inflación está en baja, va bajando aunque sea un 0,1, un 0,2% mensual, pero para el gobierno va bajando. Y en el acumulado del semestre, del primer semestre del año, la inflación es de un poquitito menos de 15% y bajando. ¿Esto qué quiere decir? El gobierno lo que espera ahora es que para fin de año, según su índice oficial, la inflación, el alza de los precios,
no llegue al 25% y si la inflación sigue dando como está midiendo este IPC-NU, probablemente lo logre. ¿El problema cuál es? Nuevamente empezamos a ver una brecha cada vez más grande, cada vez más importante con la inflación que miden los privados, que en algunos casos, en los casos más extremos por cierto, dieron en junio una alza de los precios de casi el 3%, parece mucho. Otras mediciones la ubicaron cerca del 2%. Para el Congreso, que saca una especie de promedio, una especie de ensalada de todas estas mediciones, la inflación fue de 2,2%. Cualquiera sea el dato, lo cierto es que otra vez vemos entre el 1,4 y el 2,2% una brecha importante. ¿Y cuál es el tema? Los privados, sobre los que después abreva el índice de Congreso, es muy difícil, es imposible, es utópico que puedan medir bien la inflación. Por una cuestión de costos. Para que ustedes tengan en cuenta, una inflación de los precios mensual cuesta más de $1.000.000, cosa que no tiene retorno, no tiene una retribución económica para una consultora para que mida la inflación. Con lo cual, y como cualquier país serio, el dato verdadero y certero de la inflación tiene que ser el público. Y de ahí lo bizarro de los 6 años de intervención del INDEC por parte de Guillermo Moreno, avalado por el gobierno, por cierto, que hicieron imposible que se las tomara en serio a la inflación oficial. Entonces estuvimos 6 años sin saber cuál era la inflación. A partir de enero de este año, el gobierno empezó a medir la inflación, empezó a mostrar un índice a veces discutible, a veces no tanto, pero una inflación oficial que más o menos se acercaba a lo que pasa en la realidad. El problema es, si otra vez empezamos con la brecha entre los privados y el público, otra vez vamos a empezar con la desconfianza ante la inflación oficial y otra vez vamos a ir dando un paso para atrás. Ojalá esto empiece a corregirse en los próximos meses. Hoy, en estos días, ayer, hoy y mañana, mañana domingo, visita el país Xi Jinping, el presidente chino, el tercer presidente chino que visita la Argentina en 15 años. Se firmaron diferentes acuerdos, vamos a concentrarnos en los económicos, financieros. Hay dos importantes en estos terrenos. El primero, para mí el más concreto, China se compromete a poner la plata en dólares, darle el dinero a la Argentina para 2 obras públicas que podrían calificarse de mega obras. El ferrocarril Belgrano-Cargas y las represas Jorge Zepernik, Néstor Kirchner de Santa Cruz. Más allá de cuestiones políticas, 2 obras fundamentales para la Argentina, fundamentales para el futuro de la Argentina. Con el tren Belgrano-Cargas es la posibilidad de exportar vía el Pacífico, bajando los costos, exportar a China por otro lado. Y las represas Zepernik, Néstor Kirchner, repito, más allá de las cuestiones políticas, tienen que ver con el futuro energético del país. Lo importante es que el dinero lo aporta China en millones de dólares. Y en la coyuntura de la Argentina hay una promesa para ya en los próximos días, ni siquiera meses, días, semanas, de hacer un adelanto directo al Banco Central de aproximadamente entre 500 y 1.000 millones de dólares a cuenta del dinero que va a costar realizar estas 2 obras. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es dinero para obras públicas, en una cuestión contable, si se quiere, esta plata, estos 1.000 millones de dólares van a reforzar las reservas del Banco Central. En momentos de discusiones con los holdouts, en momentos difíciles para conseguir financiamiento, 1.000 millones de dólares es un maná del cielo en la situación financiera de la Argentina. El otro acuerdo es un swap entre el Banco Central de la Argentina y el Banco Central de China. No está muy claro el monto, entre 11.000 y 13.000 millones de dólares, que es una especie de préstamo abierto sin liquidar que la Argentina puede pedir cuando considere necesario. En el acuerdo figura específicamente que son préstamos en yuanes convertibles a dólares. Y ahí está la clave. Porque la Argentina tenía un acuerdo
en el 2009-2010 con China por 3.000 millones de dólares, que no se pudo ejecutar porque era en yenes, en yuanes, perdón. ¿Y dónde se cambia en el mercado financiero mundial miles de millones de dólares en yuanes? Bueno, acá son convertibles a dólares, con lo cual la Argentina, en un ejercicio contable, puede hacerse de ese dinero en dólares cuando considere y cuando el Banco Central de China lo apruebe. No es plata que se pueda usar para financiar o para defenderse de una corrida cambiaria. Sí es plata que Argentina puede usar para cumplir con financiamiento externo, con vencimientos de financiamiento externo, vencimiento de bonos, por ejemplo. Lo importante es que este dinero libera dólares para que eventualmente el gobierno tenga en el segundo semestre del año más herramientas para defenderse en el sistema cambiario argentino. Porque ¿qué es que pasa? La Argentina es un país difícil, es un país, y hoy vamos a estar hablando aquí en El Inversor con alguien referente del sistema financiero, que de esto sabe más que yo. Hay operadores en el sistema financiero serios y están los señores de la corrida, que ganan cuando ven que las reservas están perdiendo volumen y ahí aparecen tratando de subir el blue para después bajarlo, para después volverlo a subir. Con reservas importantes, con reservas fuertes, las herramientas que tiene el gobierno para defenderse son mayores. De ahí la importancia de este acuerdo convertible que firmaron los bancos centrales de la Argentina y China. El presidente chino, por otro lado, hoy está en el Congreso de la Nación. La foto de mañana va a ser el presidente chino con el vicepresidente Amado Boudou. A ver, los televidentes, los amigos, los que siguen siempre a Tomás Bulat, permanentemente le hacen preguntas vía Facebook, vía Twitter. Vamos a intentar contestar alguna de ellas, alguna de las preguntas que a Tomás Bulat le han hecho vía Facebook. En este caso, Tomás, si financiás el saldo de la tarjeta, te toma la disponibilidad en cuotas, ¿no es preferible pagar con un crédito bancario? A ver, siempre es preferible pagar con un crédito bancario, con un préstamo personal, el saldo de la tarjeta de crédito, porque las tasas de interés de los descubiertos de las tarjetas siempre son lo más alto del sistema financiero. ¿Cuál es el problema? Hoy la tasa de los préstamos personales, de las líneas de crédito, están muy altas. Entonces, lo que hay que hacer es comparar las dos tasas. Siempre va a ser más barato un crédito personal que un descubierto o que un pago mínimo de la tarjeta de crédito y financiar el resto. Siempre. Pero ojo que en estos días, en estos meses ya, las tasas de interés de los créditos bancarios, personales y de los otros están muy caras. Hay que tener esto en cuenta.